El tema de los jueces, el tema del fallo, bueno, la reforma judicial, está todo muy mezclado en la República Argentina. Por supuesto, la política metida también en esta circunstancia. Como lo decíamos en el inicio, son poderes absolutamente distintos, diferentes. El judicial con el ejecutivo, de todas maneras, ya se sabe, en nuestro país se tiene lamentablemente mucha influencia. Por eso, cuando hablamos de fallos de la Corte, tenemos que estar hablando de o el kirchnerismo o el que impuso el macrismo, y esto no debiera suceder. Tendría que ser obviamente un poder absolutamente sin ninguna influencia el uno con el otro. Pero bueno, ya hubo un fallo de la Corte Suprema, Mercedes, y vamos a estar hablando de esto en el último café. Qué bueno sería, ¿no? Lo que estás pidiendo, sí, pero sí, qué difícil. Esa famosa grieta también en la justicia está enmarcada, lamentablemente. Vamos a conversar con Augusto Lucero, abogado, ahí lo vemos en pantalla. Buenos días, Augusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos ustedes? Vamos a dar Gracias por la invitación. Le vamos a dar el lugar de defender a la corporación judicial. Muy bien. Y también bienvenido a Cristian Boutier, que es analista político, consultor de CB Consultora. Cristian, también un placer. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenos bueno, a vos te vamos a dar otro lugar, ¿eh? Sí. Te vamos a aceptar el de la opinión, la mirada política de esta circunstancia que se va dando. En primer término, Augusto, un fallo que dicen, a ver, no conforma a los extremos. Es un fallo conciliador. ¿Cuál es la lectura? Exactamente. Por ahí estaría bueno también hablar un poquito de lo que es hacer una memoria de lo que fue este fallo. Explícanos qué es lo que pasó. Tenemos que partir de la base de que la intervención de la Corte surge a partir del desplazamiento que sufren tres jueces en su momento, que estaban asignados o tenían en sus manos causas en contra de la vicepresidenta de la Nación. Oportunamente el Ejecutivo Nacional los separó de su cargo, diciendo que habían sido nombrados de una manera incorrecta por el simple hecho de que no eran titulares, ¿sí? Y ocupaban una especie de cargo suplente, por decirlo de una forma, para que quede bien claro, y los había mandado nuevamente a su lugar originario por el cual habían concursado oportunamente. Lo que se llama la Obviamente remoción. que este debate... ¿Cómo? Lo que se llama la remoción, digamos, justamente. No es justamente una remoción, ¿sí? Era trasladarlos a su juzgado de origen por el cual ellos habían concursado y eran titulares. Bien. Recordemos que estos tres jueces pasaron a formar parte de esta Cámara Federal en lo Criminal no me acuerdo bien el número, pero de Capital Federal, en base a un nombramiento que hace el Poder Ejecutivo en el 2018. Posteriormente refrendado también por el mismo Poder Judicial, ¿sí? En el Congreso de la Nación. Esto nuevamente se trajo a debate, fue uno de los disparadores que hubo a principios del mes pasado, con esto también de la mano de lo que fue la reforma judicial, y se sentó una discusión bastante acalorada dentro de lo que fue el Congreso y posteriormente en los ámbitos judiciales, ¿sí? Es también importante remarcar por qué la Corte toma intervención en esto. Frente a esta remoción, una especie de remoción que genera el Ejecutivo, los jueces plantean un amparo. La justicia de primera instancia federal se lo deniega el amparo y considerando que era una gravedad institucional relevante, los jueces interponen el recurso extraordinario por saltum, o el famoso por salto de instancia, que es que está contenido en el 257 bis y ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y ahí es cuando la Cámara toma esta iniciativa de tratar justamente el tema. Básicamente, ¿qué hace? Toma el camino del medio, de la famosa calle o avenida del medio, tan amplia para todos los argentinos, tratando de zanjar la grieta institucional, ¿sí? No dejando contentos ni a los jueces ni al Poder Ejecutivo, justamente porque a pesar de que les reconoce el cargo que ostentan y que ocupan en este momento, también reconoce que el cargo es
meramente momentáneo, sí, temporal. Por lo que para suplir esos cargos, para realmente ocupar esos cargos por quienes deberían hacerlo, deberá el Consejo de la Magistratura llamar a un nuevo concurso que le dé la oportunidad de que, o en definitiva, ocupen legítimamente ese cargo o darle lugar a otros jueces, ¿sí? O sea que ellos van a poder concursar por ese lugar. Sí, obviamente van a poder concursar, pero obviamente teniendo en cuenta los antecedentes, lo más probable es que sea más una cuestión denegatoria los mismos. Bien. Justamente porque van a poder concursar jueces que van a tener el aval del Consejo de la Magistratura y van a sumar puntos desde otra perspectiva, ¿sí? Recordemos que el Consejo de la Magistratura, a través del gran operador del Consejo de la Magistratura... De jueces, ¿no? Cristian, y aprovecho para saludarte. Allí también entra en juego el nombramiento de jueces. Sí, claro, una práctica que históricamente se repite bajo cualquier gobierno, no es indefectible a un color político. Me parece que la justicia en este caso hizo su lectura, se esperaba, como bien dice Augusto y lo anticipó, a mi entender hay 3 lecturas: la de la justicia más objetiva, más central, que no deja conforme a ninguno de los 2 extremos de la grieta, que en ese caso cada uno después va a hacer lobby en sintonía. Eso es lo que a mí, lo que yo percibo. Me parece que el kirchnerismo o el oficialismo nacional no quedó contento porque pretendía una removición instantánea, pero claramente esto no lo deja totalmente satisfechos. Y del lado de la vereda del frente, desde el macrismo duro, critican el accionar, justificando que son jueces que estaban investigando a Cristina. Entonces me parece que es el punto de partida y también un antecedente, ¿no? Un antecedente para demarcar un montón de cuestiones que se vienen a futuro, que si no se realizan acciones de consenso, acciones de diálogo, va a ser muy difícil poder seguir avanzando. Esa es la lectura que yo hago, que no hay que dejar absolutamente contentos a ninguna de las 2 partes del extremo de la grieta, sino tomar una decisión real, razonable, que permite el consenso. Pero parece algunos lo catalogan como una decisión salomónica. Claro. Me parece que no es así, pero sí claramente es una decisión que no se inclina hacia ningún lado absolutamente de la balanza. Ahora digo, parece mentira, ¿no? Porque en un fallo que debe ser objetivo, que se debe analizar desde la justicia, Augusto, se está buscando un ganador y un perdedor. ¿Quién sale ganando? ¿Quién tuvo la posibilidad de quedarse con el fallo? ¿Quién va a manejar la Corte ahora? Porque es lo que dicen. Bueno, y ahora la justicia queda un poco más empañada, menos empañada. Digo, ¿no se puede estar hablando de otra justicia en la Argentina? Tengamos en cuenta que esto de que la justicia es independiente es lo ideal, ¿sí? Es lo que apuntamos todos aquellos que luchamos por la República o los valores los principios que uno supone que debe tener una República. Y se han metido la realidad es muy distante de esto, ¿sí? Digo, pero todos. Tengamos... De un lado y del otro, sí, por supuesto. Tengamos en cuenta que la decisión la termina tomando una Corte en base a una postura que es, en definitiva, termina marcando uno de los jugadores de la misma, uno de los actores que estaba en algún momento sumido en una especie de sombra, que es Maqueda. Frente a esta situación, este cordobés, un compatriota de nuestras tierras, ha tomado la posta y ha decidido, en definitiva, encauzarlo justamente por el medio. Institucionalmente, obvio que se ve como una medida, en definitiva, que refuerza los valores por los cuales se lucha, justamente tratando de distanciarse muy bien de los intereses políticos. De todas formas, yo quiero que quede algo bien claro. El Consejo de la Magistratura es nacional principalmente, hoy está manejado por quien supo ser presidente de Boca, y termina negociando muchas de las cuestiones que se deciden allí en base a intereses políticos que tiene él mismo y su corporación, más que nada, y también económicos con relación al juego virtual y estas cosas que hoy se están discutiendo. Entonces, decir que en definitiva se termine beneficiando por ahí al oficialismo o a la oposición porque se le da la posibilidad de que más jueces puedan validar sus lugares en base a un concurso,
es medio engañoso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que los intereses siempre están de por medio, económicos y políticos. Sí, no es tan real esta independencia. Pero muchos, Cristian, dicen que con una lectura política y, bueno, relacionado a lo que está diciendo Augusto, que este fallo favorecería a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es la más favorecida con este fallo. En primera instancia, lo que sí no le da una libre acción a los jueces y un apoyo simbólico. Claro. Me parece que en ese aspecto es que algunos medios, o en su defecto, algunos tratan de orientar el discurso hacia ese lugar. Yo creo que, por lo que pude interpretar, no como Augusto, pero sí por lo que pude interpretar, no es un fallo que la beneficia absolutamente, ni tampoco que la condiciona. Me parece que es un fallo propio de la justicia. Ahora, lo que sí está claro que como lectura política desde el lado del oficialismo, me parece que es otro tropezón más, ¿no? Sumado al de Vicentín, sumado a algunas acciones económicas, ahora la reforma judicial que no fue como la implementaban. Me parece que por fuera de la política, los otros poderes, el económico, el judicial, empiezan a ponerle sus contrapesos, ¿no? Pero no tan duro este golpe, Cristian. Estivo, digo, déjame interpretarlo un poco. No, yo coincido que puede llegar a ser un revés, pero me parece que no es tan contundente como lo que nombrabas vos recién. Claro, claro. O sea, yo lo que quiero decir es que no salió taxativamente como fue planificado del oficialismo. Sí, sí. Eso es. Lo mismo sucedió con Vicentín, que fue un golpe mayor, con algunas decisiones económicas que pueden ser contrarrestadas, pero que claramente la economía no va en sintonía a lo que se promueve desde Casa Rosada. Entonces me parece que lo que está claro de que el oficialismo está teniendo problemas para poder seguir una línea política. Sí está buscando un camino de consenso, que es la salida. Y digo, no solamente del oficialismo, de la vereda del frente también. Y yo particularmente lo percibo en los estudios de opinión pública. Está claro que los puntos extremos de la grieta no crecen, tienen un piso bajo, y los verdaderos desafíos son los Alberto Fernández, los Rodríguez Larreta, que en su defecto van por un camino más de consenso, que es el camino, a mi entender, de la lógica política, de la paz arquitectónica de la política, no seguir siempre en esta disputa amigo-enemigo. Bueno, justamente el presidente dijo, no busco poner jueces amigos, ¿viste? Aclaró ayer en algunas declaraciones con respecto a este fallo de la Corte. Sí, sí, así es. Me parece que es el camino a seguir. Augusto, ¿tiene algo que ver la votación? Digo, saber cómo fue, quiénes votó a quién, porque allí también se mencionan a unos jueces tendientes más hacia un lado que para el otro. Sí, en definitiva, la conclusión primera que se cae en base a la votación es que hay cierto alineamiento ya conocido por la mayoría de los actores de el ex presidente de la Corte Suprema, que es Rosenkrantz, ¿sí? Es una ligazón mayor con lo que fue el gobierno de Cambiemos, justamente porque es quien lo impulsa. Fue el único que votó distinto. Exactamente, sí, sí. Y Hayton de Nolasco, que lo único que termina haciendo es avalar el voto y obviamente las expresiones de los considerandos de los otros jueces, ¿no? Emite una opinión sustancial respecto de su posición. Yo permítame agregar un temita más que por ahí quedó pendiente. Esto no es que los ha removido los jueces que actualmente están ocupando los cargos, ¿sí? Lo que se ha hecho es, en definitiva, convalidar lo que han hecho hasta ahora. Todo se considera válido, todos los actos previos y todos los que van a venir por parte de Broglie y Bertuzzi, ¿sí? En la Cámara Federal. Pero les ha puesto una fecha de vencimiento. Serían los mismos. Hasta que implica que hasta tanto no sean suplantados por los jueces que concursen, que pueden ser esos mismos, como lo decíamos antes. ¿Y eso cuánto Pero todo lo pasar? que se ha hecho en definitiva es válido. Por lo tanto, la investigación que se llevó a cabo en contra de la vicepresidenta y toda la causa sigue siendo manejada por ellos y va a seguir teniendo validez, que también en algún momento se pensó que podía declararse nula la investigación justamente por no tener un juez natural, por un principio constitucional. Bueno, esto no hace más que refrendar lo que se ha hecho hasta ahora. Por eso concuerdo mucho con Cristian de que esto ha sido una especie de sablazo, o por lo menos una cachetada del gobierno nacional y los intereses del gobierno nacional para
indicarle que hasta cierto punto pueden avanzar, más allá de eso ya implica una decisión de la Corte, y la Corte no hace más que hacer una lectura quizás de un pedido de justicia generalizado con respecto a ciertos hechos que se pueden endilgar a la política. Claro, y para que ocurran esos concursos, Augusto, ¿puede pasar mucho tiempo? Exactamente, esa es otra de las razones por las cuales se impulsa tanto la reforma judicial, que es agilizar el tema de la designación de jueces y obviamente también el tema de los concursos. Claro. Con la marea a favor, con viento a favor, como se dice, acelerando los trámites, estas designaciones y concursos pueden demorar por lo menos 2 años, ¿sí? Con lo que implica una investigación de este tipo, 2 años, ¿no?, de avance de lo mismo. Vuelvo a la génesis. Y te lo pregunto como opinión, seguramente hay varias bibliotecas, o al menos 2 seguras. ¿Estaban bien nombrados? ¿Era legítimo? De acuerdo a lo que sienta la Corte, oportunamente fueron nombrados. El problema es la permanencia en el cargo actual. Terminó siendo una decisión política. ¿Pero por qué? ¿Sí? Claro, Fue una manipulación. ¿Por qué se acusa al macrismo de haberlos puesto en ese lugar? Justamente porque es el Ejecutivo el que decide el traslado de estos jueces de sus lugares originarios a un cargo superior al que ocupaban oportunamente. A mí eso me causa ruido, digamos, sea el Ejecutivo que sea, ¿eh? Sí, por supuesto. Cuando el Ejecutivo decide de esta forma autoritaria, quizá, o arbitraria, el traslado de un juez, más allá de que posteriormente consiga los avales del Consejo de la Magistratura y del Senado, obviamente hay que entender que hay una manipulación de esas decisiones. Obviamente se toman estos traslados, estas decisiones de traslado en pos de intereses propios de quien lo decide. ¿Qué tan importante, Cristian, más allá de los hechos de corrupción, ¿no? Porque uno dice, bueno, quieren cubrir algún hecho de corrupción que vos tuviste en el gobierno, demás, pero digo políticamente, ¿no? Esa influencia tan cercana que tiene la política con la justicia es una debilidad para cada uno de los gobiernos, ¿no? Sí, me parece que no solamente es una debilidad institucional, sino es una debilidad ante la opinión pública. Se deslegitima la justicia y naturalmente queda deslegitimada la política por tu grado de influencia. Me parece que es un juego de suma cero para ambas de las partes, o sea, ante la opinión pública, que es lo que realmente, en mi caso, me moviliza a investigar. Yo creo que la justicia no goza de una salud ante la sociedad, digo, una salud sobre una imagen positiva. Es una institución que necesita recuperar terreno, necesita recuperar justamente la independencia, por lo menos en carácter simbólico. Y la política, bueno, también se tiene que acatar a lo que determina la justicia, pero esto lo digo no solamente en Argentina. En este momento se están dando las elecciones de Estados Unidos. El propio presidente anunció que va a judicializar la elección en el caso de perder. Entonces me parece que no es un problema propio de nosotros, es un problema transversal de todas las justicias y de todos los ejecutivos que quieren tener una sintonía, una sinergia, que lamentablemente lo único que termina perjudicando es a las instituciones y alejando a la gente. O sea, es muy difícil que la gente logre empatía, logre credibilidad, acate absolutamente la decisión de la justicia si constantemente está viendo que hay una sinergia entre los poderes que termina generando justamente ese descontento. Me parece que es importante entenderlo, que hay decisiones que tienen que ir en sintonía, una lógica, y no hacia los intereses coyunturales del gobierno de turno. Y lo que es, Cristian, y déjame mencionar a un colega tuyo, como es Gustavo Córdoba, que lo tuvimos aquí también en este segmento, en el último café en la última semana, que hablaba de los temas que realmente le están importando a la gente, ¿no? Y cuán alejado muchas veces está la agenda, por ejemplo, de este tema, que lo estamos conversando, pero en ese interés cotidiano. Y la pregunta es, la gente no cree en la justicia, esto lo podemos palpar, me parece que los números van a ser contundentes. Ahora, yendo un poco más, cuando se le habla de reforma judicial, ya comienzan en o desinformación, o una oposición, o apoyo de acuerdo a qué lugar de la grieta está, ¿no? Totalmente. Me parece que hay mucho carácter simbólico a la hora de plantear una reforma. ¿Desde qué lugar estás vos y después de qué medios te informás? Porque hasta se empieza a generar, no siempre, pero sí en muchos aspectos, una posverdad.
de mentiras emocionales que van reforzando tu punto inicial, ¿no? Desde donde vos partías para interpretar el tema. A ver, una reforma judicial genera un grado de aceptación mayor de lo que es ya la institución judicial. Sí. ¿Por qué? Porque justamente se prevén cambios. Pasa naturalmente en las elecciones cuando se usan conceptos propositivos de vamos por un lugar mejor, vamos bueno, desde ese lugar siempre genera un grado de esperanza distinto a plantear va todo mal. Me parece que ahora que después eso se ejecute otra historia y que después eso quede en un eslogan, ya sea, como te digo, en una campaña, como también en una reforma judicial, reforma tributaria, que se quede solamente en el eslogan. Y bueno, es parte del descontento acumulado y de las decepciones que viene acumulando la sociedad, anuncio tras anuncio, porque no es la primera vez que se plantea una reforma judicial, no es la primera vez que se plantean reformas tributarias de diferente tipo, que después terminan siendo más simbólicas que de hecho concretos. No lo digas vos, porque se lo voy a decir yo. Lo que pasa es que la corporación judicial no quiere a Augusto, ¿o no? No, hay algunas cuestiones por ahí que justamente a ver, la corporación, como bien lo dicen ustedes, trata de protegerse a sí misma. Obviamente, por ahí lo ideal sería que esta especie de valladar se rompa de una vez y empiece a abrirse un poco y a democratizarse, obviamente. Pero guarda, pasa no solamente en la justicia, digo, el poder legislativo también se ha convertido en una escribanía de los ejecutivos. Sí. Sea un consejo liberante, sea una legislatura, sea la Cámara de Diputados, senadores de la Nación, principalmente la Cámara de Senadores, que en este caso es absolutamente favorable, es el poder de turno. Entonces, digo, ¿hasta qué punto la gente puede creer en las instituciones? ¿Se puede generar un cambio de imagen si lo que percibe todos los días es una transversalidad de un poder absolutamente mayor que el Ejecutivo, un sistema totalmente presidencialista, y el resto de los poderes que se articulan de acuerdo a la coyuntura? Me parece que, sinceramente, si hay una reforma se tiene que encarar en serio, y este tipo de decisiones, por más que no les guste y no deje totalmente satisfecho ninguno de los dos lados de la grieta, puntos extremos, por lo menos dan un marco de transversalidad, que es el punto de partida. Muy bien. Augusto y Cristian, muchas gracias. A los dos, sí. Por favor. A ustedes. Abrazo.